Dios te bendiga grandemente. Bienvenido a esta escuela bíblica. Esta escuela bíblica que vamos a tener en este momento está basada en el libro del leccionario que utilizamos en la iglesia de Pentecostal de los chinos de Junco. Esto le envío un saludo a todos los hermanos por allá que puedan tener la oportunidad de ver este estudio. Y vamos a comenzar con una oración para dar inicio en esta hora a esta presentación de esta escuela bíblica que está bien interesante. Amantísimo Dios Padre Celestial, Dios de infinita bondad, Dios de infinita misericordia, te doy gracias por esta oportunidad que nos brinda nuevamente de poder estar aquí para estudiar tu palabra. Bendice a aquellos hermanos que van a estar estudiando la misma, Señor, con nosotros. Glorifícate en gran manera con ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La escuela bíblica está basada en la lección número 16. El tema de esta lección que vamos a estar trabajando en esta hora es exhortación para vivir piadosamente en Cristo. Exhortación para vivir piadosamente en Cristo. La base bíblica se encuentra en la carta del apóstol Pedro, el capítulo número 2, y específicamente este estudio lo vamos a basar en los versículos del 1 al 9, básicamente. La lección conlleva unos cuantos más versos, pero para fines de este estudio pues vamos a considerar solamente estos pasajes como base. Vamos a estar dando lectura ahora mismo a los versículos 1 al 3. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidia y toda clase de detractaciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ok, introducción. Los cristianos han recibido la salvación por medio de la muerte y resurrección de Jesús. Esas referencias que tenemos aquí, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, 5, los versículos 18, 19, 2, 4, 3, 3, 18, son los que vamos a estar dando lectura, o sea, son las referencias específicas. Ahora vamos a estar dando lectura específicamente los versículos 18 y 19. Estos dicen como sigue: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Hemos sido rescatados porque estábamos viviendo en una forma vana, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas incorruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, nosotros heredamos una forma, una manera vana de vivir de nuestros padres. Y por tal razón hemos sido comprados. Fuimos comprados por Cristo. Pero fíjense que no fuimos comprados con oro ni plata, ni con cosas que son incorruptibles, sino hemos sido comprados con algo más preciado, algo más elevado, que fue la sangre derramada de Cristo en la cruz. Cristo fue como un cordero sin mancha y sin contaminación. El sumo sacerdote tenía que revisar el cordero, que era para el sacrificio. Ese cordero no podía tener ninguna mancha, tenía que estar perfecto. De la misma manera, Cristo fue examinado, primero por Pilato, luego por Herodes, y concluyeron que era perfecto.
no tenía ninguna mancha. O sea, no había una razón para la cual él fuera crucificado. Pero era necesario que ese cordero sin mancha fuera crucificado para que por medio de su sacrificio muchos pudieran alcanzar esa salvación. Ya han entrado al reino de Dios. Ya formamos parte del reino de Dios. Ya vamos a ser partícipes de ese reino cuando Cristo lo venga a establecer. Cristo nos ha salvado de nuestra vana manera de vivir. Por tal razón, Pedro exhorta a su destinatario. Y esa exhortación no simplemente se queda en su destinatario, sino que esa exhortación es para nosotros en este momento, en este día de hoy. Fíjate que el pasaje de Pedro comienza diciendo desechando. Esto es un verbo que indica una acción que es continua. Desechar, ¿cómo lo podemos definir? Bueno, sacar, quitar, botar, algo que no sirve. Entonces, esa acción de quitar, de botar, de sacar eso que no sirve, es continua. Quiere decir que lo que sigue, describiendo el apóstol Pablo, que en el estudio teológico se conoce como la lista de vicios, es lo que nosotros tenemos que sacar, lo que nosotros tenemos que eliminar, y tenemos que estar alerta porque como el verbo es conlleva una acción continua, quiere decir que nosotros podemos experimentar estas condiciones en nuestra vida, pero no podemos dejar que estas condiciones vengan a tomar dominio de nuestra vida. ¿Qué es lo que tenemos que desechar? Él comienza a mencionar, primeramente, toda malicia. ¿Qué es malicia? Intención de una persona que habla o actúa de manera encubierta para beneficiarse o perjudicar a alguien. La persona maliciosa obra en su favor, pero para perjudicar al prójimo. La segunda es toda forma de engaño, que son formas sutiles de convencer a la persona para beneficio propio. La persona que obra en engaño lo que hace es trabajar para convencer a personas a realizar ciertas cosas que son para su propio beneficio. En una ocasión Jesús reformuló los mandamientos de esta manera. Él dijo que el primer y gran mandamiento era: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y la otra parte era: y a tu prójimo como a ti mismo. Pues esta lista de vicios lo que pretende es lacerar esa relación con el prójimo. Porque básicamente eso es lo que esta lista de vicios pretende hacer. Sigue diciendo: toda hipocresía. Hipocresía es fingir o aparentar lo que no se siente. Esta palabra proviene de un término griego que se llama hipocrités. Hipocrités significa actor o actriz. O sea, un actor o una actriz es un hipocrités. Finge algo que no es real. Eso es lo que básicamente hace la persona que es hipócrita. Otra de la lista de vicios que el apóstol nos está mencionando es la envidia. Sentimiento de disgusto al ser testigo o oír de la prosperidad de otro. Cuando hay una persona que ha sido prosperada en todas las áreas de parte de Dios,
El tener ese sentimiento de disgusto por lo que esa persona está recibiendo, eso se constituye en envidia. Otra de las listas de vicios y la final que el apóstol está mencionando es maledicencia. Y la maledicencia se define como toda forma de hablar que incluye la murmuración, la calumnia, la injuria y la difamación. Todas estas cositas es necesario que nosotros las despojemos, que nosotros las arranquemos de nuestra vida, porque estas cosas nos hacen daño. El apóstol sigue recomendando, sigue exhortando de la siguiente manera. En el verso 2 nos dice que como niños recién nacidos busquemos la leche espiritual. Y aquí él comienza a hacer una analogía entre el niño recién nacido que depende de esa leche materna para poder crecer, para poder fortalecerse, para poder seguir hacia adelante, versus el cristiano que depende también de la leche espiritual para seguir creciendo también y seguir hacia adelante. Aquí hay una referencia clara a lo que es el nuevo nacimiento. Entonces, es la palabra, el alimento que necesitamos para poder crecer fortalecidos. Es la palabra de Dios. Como la leche materna es necesaria para el bebé recién nacido, de la misma manera, la palabra de Dios es necesaria para nosotros para poder crecer fortalecido. Ahora, ¿por qué la palabra? Vamos a ver. Primeramente, porque proviene del Espíritu de Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Segundo, es recta. Salmo 33:4. Limpia. Salmo 5:1. Es acrisolada. Y esto significa irreprochable o intachable. Esta referencia la vemos en el Salmo 18:30. El hecho de que la palabra es acrisolada. Es eterna. Mateo 24:35, Marcos 13:31, Lucas 21:33. Y es interesante porque por lo general, cuando hay una referencia que incluyen los tres evangelios a la misma vez, pues por lo general cada uno escribe lo más relevante que entiende de esa referencia. En este caso, cuando vemos o buscamos el hecho de que la palabra es eterna, cuando vemos la referencia a los tres evangelios, nos vamos a dar cuenta que los tres evangelistas no le añadieron ni le quitaron, sino que recogieron la referencia intacta. De la misma forma que aparece en Mateo, la vamos a ver en Marcos y la vamos a ver en Lucas. Así que eso es una referencia muy importante. Cuando ese caso se da, lo que quiere decir que eso es algo que es demasiado de relevante. Es verdad, Salmo 119:160. Y finalmente, viva y eficaz, Hebreo 4:12. Estas características, tal vez podríamos mencionar muchas más, pero son las razones por las cuales nosotros debemos entender que la palabra es para nosotros como aquella leche maternal que el recién nacido necesita. Pues esta es nuestra leche espiritual, lo que nosotros necesitamos para poder crecer fortalecidos en Dios. Los versos 4 al 5 de primera de Pedro, capítulo 2, sigue diciéndonos el apóstol Pedro, acercándoos a él
piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ok, vamos ahora a ver un trasfondo de Jesús como piedra viva. Primeramente, en Éxodo 17, aquí vemos la primera referencia cuando el pueblo se encontró en un momento dado que comenzó a murmurar en contra de Moisés porque no tenían agua. Entonces Jehová le da unas instrucciones específicas a Moisés y le dice que golpea la roca. De esa manera de la roca iba a brotar agua para saciarlos a ellos. Nuevamente en Números se encontraron en la misma situación donde se encontraban con Seb, comenzaron a murmurar, a contender contra Moisés por dicha razón. Entonces Jehová nuevamente le da instrucciones a Moisés, pero en esta ocasión la instrucción es: háblale a la roca. Pero Moisés, basado a el estado en el que se encontraba por lo que el pueblo estaba haciendo, realizando o murmurando en su contra, cogió su vara y golpeó la peña. Con todo y eso, la peña brotó agua. Y finalmente vemos en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, verso 1, que el apóstol Pablo recoge esta experiencia que tuvieron el pueblo en el desierto, y Pablo nos dice que todos ellos bebieron de la roca espiritual que los seguía. Ok, vamos a hablar un poquito más a fondo. En Éxodo 24, desde el 4, la parte B en adelante hasta el 8, en primer lugar, nos dice que en Moisés fueron todos bautizados, que todo el pueblo en Moisés fueron bautizados en la nube, lo que significa que fueron introducidos como miembros del pacto que Dios había hecho con su pueblo. Eso lo encontramos ahí en Éxodo 24. De la misma manera, en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13, nos dice que por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un mismo cuerpo, sean griegos o sean judíos. Lo que significa que aquel que ha creído en Cristo Jesús, ha sido introducido en el cuerpo de Cristo. Pablo dice que fuimos bautizados todos, y la palabra bautizado es un absoluto. La palabra bautizado significa ser sumergido o sumergirse. Lo que quiere decir Pablo es que por un mismo espíritu, por el Espíritu de Dios, todos hemos sido sumergidos, o todos fuimos sumergidos en el Espíritu de Dios para ser constituidos en el cuerpo de Cristo. Y no hay distinción. Cuando el apóstol Pablo utiliza el hecho de que sea judío o sea griego, lo que quiere decir que no hay distinción de persona. Que esto básicamente es para todos. Tanto judíos como gentiles han sido introducidos en el plan redentor de Dios en Cristo. Ese plan que ya de antemano había sido establecido desde antes de la fundación del mundo y que fue cumplido en la segunda persona de la Trinidad, en Cristo Jesús. Efesios 3:6 nos dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Aquellas promesas que le fueron dadas al pueblo judío, al pueblo de Israel, por medio de Cristo y por medio de la predicación del Evangelio,
nosotros también, por recibir a Cristo como nuestro Salvador, somos copartícipes o coherederos de esas bendiciones, esas hermosas bendiciones. Ok, la roca en el desierto representaba a Cristo. En la primera vez cuando Moisés tenía que golpear a la roca, representaba al Cristo golpeado y flagelado y crucificado. Por esa razón, el mandato era que golpeara la roca. En la segunda vez, la orden de Jehová fue: habla a la peña. Aquí representaba al Cristo resucitado y glorificado. Ya no era necesario golpear la peña, porque ya la peña había sido torturada, ya la peña había sido flagelada, ya la peña había sido crucificada. Ya en este punto, ya Cristo había resucitado. Por esa razón, en la segunda vez representaba a Cristo crucificado y glorificado. Esta podría ser la razón por la cual Moisés no entró a la tierra prometida, por el gran simbolismo que encerraba toda esta acción que Moisés llevó a cabo. Aparte de que Moisés desobedeció un mandato directo de Dios, de la misma forma que Adán y Eva desobedecieron un mandato directo de Dios. Ok. Finalmente Pablo dice que todos bebieron la misma bebida espiritual, que era Cristo. Eso lo vemos en 2 Corintios, el versículo 13, la parte final, que es la parte C. El texto de eso nos muestra que de la roca sale agua que sacia la sed del pueblo. Las veces que del agua, de la roca brotó el agua, el pueblo fue saciado. En un momento dado, cuando Jesús se encontraba hablando con la mujer samaritana, el maestro le dijo: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le doy, el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Hermosa la palabra del Señor. O sea, que el agua que salió de la roca en Éxodo representaba al Espíritu Santo de Dios. Aquí lo que nos muestra es el trato absoluto de la Trinidad en el proceso del Éxodo. Todo esto, todo lo acontecido con el pueblo en el desierto, está relacionado con Cristo y el sacrificio de Cristo para salvación. A Cristo lo vamos a ver reflejado claramente en todo el tabernáculo. La piedra angular. El rechazo del Mesías como piedra angular fue profetizado también en el Salmo 118:22. Por lo que esa piedra también, siendo tropezadero y de caída para aquel que no lo recibe. Isaías 8:14. Pero los que le reciben se han constituido a su vez como piedras vivas, formando un edificio espiritual, que es la iglesia, la cual ofrece sacrificios espirituales por medio de Jesucristo. Trato igual con Israel. En Pedro nos sigue diciendo, este es el versículo 9: mas vosotros sois linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Nosotros hemos recibido un trato
de igual con el pueblo de Israel. Los creyentes gentiles se les otorga la misma promesa que a Israel. No porque Israel haya sido desechado, sino porque han sido injertados en el verdadero Israel y han sido hechos participantes de la raíz y de la rica savia de olivo. Y eso yo quiero presentárselo por medio de esta ilustración. Y quiero leerles ahí en Romanos capítulo 11, versículo 17. Voy a leérselo desde el 16. Dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, aquí hace referencia a nosotros los gentiles, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Quiere decir, aquí vemos en esta ilustración a Abraham como el tronco de donde Dios saca la nación que era para él. Esa nación es Israel, que Israel es representado por todas las ramas de ese árbol. Entonces, los que están abajo en el piso, representados como olivos silvestres, somos nosotros los gentiles. ¿Qué aconteció? Que por causa del comportamiento de Israel, algunas de estas ramas, ¿qué pasó con algunas de estas ramas? Fueron desgajadas, fueron arrancadas. No todas las ramas fueron arrancadas, algunas fueron arrancadas. Y el hecho de que hayan sido arrancadas no quiere decir que fueron desechadas, no. Entonces, ¿qué hizo Dios con los gentiles? Como olivos silvestres, fuimos injertados en ese árbol. Los olivos silvestres representados por nosotros, fuimos injertados para ser copartícipes de las mismas promesas del pueblo de Dios. Y eso es glorioso, hermano, verdaderamente. Beneficios en Cristo. Finalmente, dice que somos linaje. Esto expresa la unidad del origen y parentesco espiritual de los creyentes como la clase distinta del mundo. Escogidos porque hemos sido electos por medio de Dios. Sigue diciendo que somos real sacerdocio. Cristo fue constituido para siempre como sacerdote según el orden de Melquisedec. Y como rey, él constituyó un reino de sacerdotes, que ese es el pueblo gentil. Tercero, sigue diciendo que somos nación santa. Como Israel hemos sido separados para Dios. Pueblo adquirido, literalmente pueblo para su adquisición. Es decir, que Dios escogió como suyo en particular. Quinto, para que anunciéis las virtudes. Virtudes encierra el conjunto de cualidades tales como la moralidad, la bondad, el valor que caracteriza a una persona y por la cual adquiere renombre, excelencia y alabanza. Porque antes habíamos estado en las mismas tinieblas y solo por la gracia de Dios Dios nos ha llevado a su luz, que de ahora en adelante nosotros debemos anunciar a otros. Así que hasta aquí esta hermosa escuela bíblica, la exhortación para vivir piadosamente. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y será
Hasta una próxima ocasión.